Bien, bueno, buenos días. En la sesión anterior habíamos trabajado una serie de ejercicios pensando en que todavía tenían ciertas dificultades para el manejo de los determinantes y a las propiedades. Todo lo que hicimos allá. Y hoy lo que vamos a centrarnos es en la nueva estructura de lo que van a ser los espacios vectoriales. Las herramientas que hemos trabajado hasta este momento nos van a servir para poder manejar la estructura del espacio vectorial. Es un concepto que de alguna manera abarca muchas de las áreas que ustedes trabajan en matemáticas, y no solo matemáticas, sino también de ingenierías. La estructura del espacio vectorial, en esencia, abarca todo lo que es el trabajo de funciones, todo lo que trabaja la estructura de la geometría, de la vectorial, maneja todo lo que son parte de las estadísticas, porque garantiza en algunos momentos algunos tipos de solución para algunos problemas, en especial para garantizar toda la teoría de mínimos cuadrados, cuando se habla de por allá de lo que son las proyecciones. Cuando un ingeniero, digamos sobre todo civil, hace un isométrico, lo que hace son proyecciones en un plano. De verdad que lo que vamos a mirar también eso sería una especie de transformación lineal que coge un elemento R3 y lo lleva a un elemento R2, o sea, el espacio lo pasa al plano. Eso sería un isométrico que yo creo que ahora para la ingeniería civil eso lo están haciendo en un programa. Sí, acá trabajan todavía el dibujo técnico a mano o lo trabajan todo a nivel de máquina. Entonces, digamos, ya ese tipo de cosas, de alguna manera, las transformaciones las hacen directamente en la máquina.
Bien. Vamos a mirar entonces la estructura espacio-vectorial, a hacer una definición que ustedes ya conocen, o sea que en verdad no vamos a trabajar nada nuevo, solamente que un conjunto con un par de operaciones que me cumpla con esas 10 condiciones se va a conocer como que sea un espacio vectorial. Muchos de los que ustedes ya han trabajado va a ser de la estructura del espacio vectorial. Le vamos a ver qué es lo que en verdad se genera en el espacio vectorial y cuál es la necesidad de trabajar con ellos. La elegancia de un teorema es directamente proporcional al número de ideas que vemos e inversamente proporcional al esfuerzo necesario para comprenderlas. Una cosa es lo que vemos ahí de primera y otra cosa muy distinta es lo que verdad tiene eso, la parte de atrás. Esa parte de atrás es la que ustedes van a tener que aprender solos. Yo les enseño es esto la definición, pero con que todas las consecuencias que trae una definición la van a tener que ver ustedes. Ojo, el 90% de lo que vamos a ver acá en clase es definiciones. Tenemos que hacer sobre la definición y haciendo lo que le dice ella, que es lo que en verdad se necesita. Y cuando ya vamos a aprender el problema, pensar al revés, bueno, esta vaina que es lo que me está diciendo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar, debía haber empezado o finalizado la sesión anterior con decirles que leyeran esta definición de espacio vectorial. Vamos a iniciar entonces de la siguiente manera. Vamos a hablar de lo que son espacios vectoriales. Hoy trabajaremos solamente la definición y en un par de ejemplos. Entonces, vamos a decir que va a ser un espacio vectorial, pero nosotros vamos a trabajar solamente espacios vectoriales reales. ¿Por qué vamos a trabajar espacios vectoriales reales? Podríamos generalizar toda la teoría de espacios vectoriales donde los escalamos fueran complejos. Simplemente que a nivel de piezas, cuando están todas revueltas, pues solamente trabajamos con los números reales, así veníamos trabajando con la parte de sistemas de ecuaciones. Pero la definición sería exactamente la misma si trabajamos con complejos. Se abre un conjunto. A ver, es que va a ser un espacio vectorial, es un conjunto. Donde se definen dos operaciones. Una operación de suma, ¿sí? Una operación de suma. Ojo con este comentario. Por ahora, a esa suma le voy a poner una bolita. ¿Sí? La bolita no es nada más que una especie de advertencia. Ojo, esa operación de suma puede ser algo bien loco, bien raro, que se trata raro. ¿Sí? Una operación de suma. Perfectamente vamos a trabajar la suma sin la bolita. Una operación de suma entre dos elementos de B. O sea, la suma se define para los elementos de B. Y un producto por escalar que va a ser un asterisco con la bolita, que inclusive a futuro ni siquiera pondremos el asterisco y ni siquiera pondremos la bolita. Simplemente, en vez de escribir alfa, un escalar, por, digamos, un elemento X, vamos a decir simplemente alfa X. Más adelante, cuando les digo que en qué momento vamos a hacer ese cambio. Y un producto por escala. Entre
un escalar perteneciente a los números reales, que por eso es un espacio vectorial real, y un elemento de B. Entonces, para hablar de espacio vectorial necesito, el espacio vectorial es el conjunto, pero ese conjunto se le tiene que dotar de dos operaciones, una suma y un producto por escalar. Entonces, si B cumple las siguientes, o más bien los siguientes 10 axiomas, diremos que B es un espacio vectorial. O sea que me debe cumplir 10 axiomas. ¿Cuáles son los 10 axiomas? El primero me dice que para todo X, Y, Z pertenecientes a B y alfa, beta perteneciente a los reales o escalar, la primera condición es que X más Y tiene que ser nuevamente un elemento de. Esto se conoce como la propiedad de si es cerradura para la suma. Así se conoce la álgebra lineal y no tengo ni idea por qué fue que dieron ese nombre, sabiendo que ustedes esta operación la conocen, es como la propiedad clausulativa. Yo pensaría, en medio de mi ignorancia, que cuando entró la álgebra lineal a Latinoamérica, los mexicanos tradujeron esa palabra de clausulativa como cerradura y se generalizó en la álgebra lineal como cerradura para operación de suma. Es más, casi que en todo texto que uno lea, lo deja así como cerradura. La segunda propiedad es que si yo tengo un par de elementos X y Y, esa suma tiene que ser igual a la suma de Y más X. Y esta se conoce como la propiedad conmutativa. ¿Sí? Hay una tercera propiedad, que es, si yo voy a sumar tres elementos, ¿cómo los sumo? Alguien dirá, no, primero sumamos X más Y y luego más Z. Pero alguien dice, no, yo quiero sumarlo así, X más Y más Z. Si va a ser espacio vectorial, se tiene que cumplir esa igualdad, y esa se conoce como la propiedad asociativa. Tres propiedades que conocemos. En todo conjunto que se vaya a decir que va a ser un espacio vectorial, debe cumplir esta condición, que existe un elemento, que lo voy a llamar acá simplemente O. En verdad ustedes allá, cuando estén leyendo cualquier texto, les va a aparecer que es un 0 en negrilla, ¿sí? Un elemento O que tiene que estar en B, tal que para todo X perteneciente a B se cumpla que X más O sea igual a X. ¿Cómo se va a llamar ese elemento? O es llamado
el vector cero o módulo para la suma, elemento neutro. 5. Me dicen que para todo X perteneciente a B existe menos X que también tiene que estar en B, al que X más ese elemento menos X me dé el vector 0 por el módulo para la suma. Estas 5 propiedades en estructuras como matemáticas discretas se le conoce como si fuera un grupo. ¿Un grupo de qué tipo? Un grupo abeliano. Cuando están allá en CKP, todo el elemento de dimensión finita estaba, cumplen las condiciones. ¿Sí? Con toda la parte de módulos y congruencias. Déjalo porque entre acá hay algunos de sistemas. Vamos ahora, si hay otro bloque de propiedades, la propiedad número 6. La propiedad número 6 va a ser muy semejante a la propiedad número 1 y me dice que cualquier escalar que usted tenga y haga el producto por escalar con X debe ser nuevamente un elemento de B. ¿Bien? Esta nuevamente es cerradura para el producto por escalar o simplemente clausurativa para el producto por escalar. Las propiedades 7 y 8 son distributivas. La primera distributiva es que si yo tengo el escalar alfa más el escalar beta y hago el producto por escalar con X, eso me tiene que dar alfa por X más alfa por Y. En un semestre, un estudiante me preguntó, profe, ¿cómo así? ¿Cómo usted me cambió allá la suma? ¿O esa suma está mal hecha? Porque acá tengo una suma sin la bolita y acá tengo una suma con la bolita. Ojo, acá que estoy sumando, que son alfa y beta. Alfa y beta son elementos reales. Hacemos la suma de números reales. Pero acá se está haciendo la suma. Si esto es un elemento del conjunto B, esto es un elemento del conjunto B, que hacemos la suma que se ha definido para los elementos entre quién? Elementos de B. ¿Listo? O sea que sí está bien escrita. La otra es que si yo tengo alfa por X más Y, esto me tiene que dar como alfa por X más alfa, perdón que acá me equivoqué, acá esto es nuevamente, beta, alfa por distributivas. En verdad, esta distributiva es de la suma de escalares con respecto al producto por escalar y esta es del producto por escalar con respecto a la suma de elementos en B. Las propiedades 9 y 10 son las siguientes. Y si yo tengo un escalar alfa, ese escalar alfa va a ser multiplicado producto por escalar con beta por X, me dice,
Eso debe cumplir las siguientes condiciones: que los escalares los pueden juntar. ¿Por qué? Por X. Y por último, no menos importante, es que 1 por X es igual a X. Esta se conoce como el módulo a el producto por escalar. Y la propiedad número 9 es asociativa de los escalares. Bien. Cualquier texto que ustedes tengan de alguna línea, como les decía, que se consiguieran algo para este tema o este capítulo, para trabajar esas condiciones. Esa es la manera como se mira si un conjunto va a ser un espacio vectorial. Antes, para mirar un espacio vectorial, tengo que de alguna manera realizar esas 10 demostraciones, pues esas 10 axiomas que se deberían de justificar. ¿Bien? Entonces van a poner atención a esta pantalla. En este momento estoy compartiendo el documento. Hay un ejemplo que ustedes trabajaron ya el semestre pasado, que fue R2 y R3. Allá enseñaron toda la parte geométrica de cómo se sumaba, cómo se restaba, cómo se multiplicaba por escala. Quiero que nos devolvamos un poquitico. ¿Cómo era que sumaron ustedes vectores en R2? Geométricamente. No, geométricamente. No, esa definición sí es, digamos, de forma algebraica, pero geométricamente usted tiene un vector, un segmento recto, y lo va a sumar. ¿Cómo se hace para sumar? Sí, inicial hasta al final estaba el primer vector y el otro cómo se colocaba. Donde terminaba el otro vector, llegaban y montaban de forma paralela el otro. Y lo que formaban era una cosa que llama es que la regla del paralelogramo. Entonces decía que la suma era desde donde iniciaba el primero hasta donde terminaba el segundo. Eso era, digamos, la suma geométrica. Ustedes saben que la suma algebraica suma el componente ¿qué? A componente.
¿Qué significa multiplicar un vector en R2 por un escalar? Yo tengo un vector y ese vector va a multiplicar por 2. Simplemente lo duplico, no. Si lo multiplico por menos 2, sí queda duplicado, pero en sentido que contrario. Y si lo multiplicamos por un medio, que queda solamente que de longitud, la mitad del original. Y esta parte geométrica no me va a interesar acá, pero que tenemos ustedes claro. Bien, entonces vamos a empezar con el ejemplo número 1, que es R2, R3 y Rn. Todo este conjunto es exactamente el mismo. La única diferencia es la cantidad de, de componentes con las cuales se vaya a trabajar. Cuando estamos trabajando matrices, o cuando estamos trabajando matrices, esto lo pueden mirar como si fuera una matriz. Esto lo pueden mirar como si fuera una matriz. Sí, de una sola columna, pero ¿de cuántas filas? De n filas. Ojo, las matrices y los elementos de Rn van a tener mucha similitud. Voy a decir una barbaridad que de la matemática no se debería decir. Las matrices de tamaño n por 1 y los elementos de Rn son iguales. ¿Por qué barbaridad? En verdad no son iguales, son isomorfos. Isomorfo significa que manejan las mismas propiedades, así sean elementos de una manera que distintos. Pero desde el punto de vista va a ser la misma variedad. Es más adelante vamos a trabajar con polinomios, y los polinomios van a ser isomorfos a Rn. Entonces, de alguna manera, lo que yo haga en matrices, lo que haga en Rn y lo que haga en polinomios, debe ser exactamente igual de manera estructural. Así representan cosas totalmente distintas. A diferencia de las funciones, pues las funciones sí me tocaba mirar lo diferente. Entonces empecemos. Ejemplo 6.1. Voy a más bien a descargar esto para poder rayar. Que no me gusta anotar con el día acá, porque entonces, ¿cómo se define Rn? Rn se define, si está cargando, si está. No está compartiendo la fe. Entonces, ¿cómo se? Y pues, ¿eso fue que se descubrió el torso o se dañó? Pero a mí no lo dio. No, entonces no me ha dado ninguna parte. Me da eso, pero. Ya se desconfigurado. Sí, porque si no, no se mueve. Entonces no me da aquí nada. Entonces, el primer ejemplo. R2, R3 y Rn son espacios vectoriales con las operaciones usuales. ¿Cuáles son las operaciones usuales? Las normalitas. Sumar componente a componente. ¿Vale? Es cómo se definen esas operaciones usuales. Entonces empecemos. Se realizará para Rn de manera similar, se hacen las demás operaciones usuales en Rn. ¿Cómo se define la suma para X y elementos en Rn? Suma componente a componente. ¿Y cómo se define el producto por escalar? Se define que el escalar multiplica a cada una de las n componentes. Miren, ¿tiene la bolita? ¿Tiene la bolita con el asterisco? No. Cuando estoy trabajando con las operaciones usuales, me voy a olvidar de la bolita. O sea, que por ahí entre dos clases, esa bolita para la suma y esa bolita por el asterisco va a desaparecer porque solamente va a trabajar operaciones usuales. Ahora estoy asumiendo, como ustedes son de muchas áreas, que en algún momento les puede intervenir con los escaños, como pasa con la gente de sistemas, que definen unas operaciones en conjuntos muy específicos. Entonces, esas son las dos operaciones. Entonces dice, vea, tengo un conjunto, Rn, tengo una operación de suma y una operación de producto por escalar.
Ahora necesito comprobar que sin importar quién sea X, Y, Z, en este caso en Rn, y cualquier escala alfa y beta en R, se me cumplen los 10 axiomas. Y acá entonces los estudiantes dicen, ah, bien, entiendo eso. Sí, tiene que comprobar las 10 axiomas. Que va a ser una cosa repetitiva, pero hay que hacerlas todas las 10. Entonces, ¿cómo va a tomar los elementos? Les va a tomar los elementos así. Va a tomar un elemento X de componentes X1 hasta Xn, un vector Y de componentes Y1 hasta Y sub n, y un vector W de componentes W sub 1 hasta W sub n, y un par de escalares alfa y beta. ¿Bien? Entonces empecemos con la primera condición. La primera condición que se tiene es que yo tengo que comprobar, sin importar quién sea X y quién sea Y, la suma sea un nuevo elemento de quién. En este caso de Rn. Veamos, la X más Y es un elemento de Rn. Le vamos a sumar. Entonces X más Y, tengo la definición de suma, y eso es un elemento de Rn. ¿Cómo se define Rn? Tiene que tener cuántas componentes. N componentes, que cada componente sea un número real. Ah, bien. Ya que al tener X1 perteneciente a R y Y perteneciente a R, entonces X y más Y sub es un elemento de R. Por para todo y desde 1 hasta N. Pues es un elemento de R trivial. Es decirlo. Yo no. No. Usted no me escuchó la clase pasada. Pero este es el de la cantina. Ustedes no me paran bolas. Yo creo que ustedes vienen a clase y como que ustedes están por allá, quién sabe en dónde. Es que no me acuerdo. Yo creo que se acuerdan más el que no vino. Yo por lo menos veo el video, yo no veo el video. Bien, entonces ya vamos con la primera. Listo, vamos a la segunda propiedad. Ahora, se recomienda que las propiedades se demuestren en orden. ¿Por qué en orden? Yo acá estoy mostrando que la propiedad es conmutativa. Si yo no hubiera mostrado que la propiedad es conmutativa, tengo que demostrar que X más el nulo es igual a X. Y al mismo tiempo, que el nulo más X es igual a ¿quién? A X. Por eso se recomienda, o por lo menos yo les recomiendo, trabajar con ¿qué? Con este orden. Si van a trabajar con el libro de Grossman, el libro de Grossman cambia el orden. Y entonces cuando se muestra el elemento neutro y el inverso aditivo, hace las dos. Entonces, como para evitar un proceso. Tenemos que es X más Y. Pues X más Y, por definición, es X1 más Y1, X2 más Y2, hasta Xn más Y sub n. Pero cada uno de ellos es un número real. Te los puedo conmutar. Y1 más X1, Y2 más X2, hasta Y sub n más X sub n. ¿Eso es qué? A la definición de Y más X. Los 10 posiciones se son completamente el número real. La gran mayoría de todo nuestro trabajo de ensayos vectoriales, como lo estamos trabajando reales, se soporta en las propiedades de los números reales. Si tuviéramos eso ya complejos, entonces tendríamos que mirar que cada vez que hagamos una operación se tiene que ser sobre quién, sobre los complejos, y se soporta bien las propiedades de los complejos. Sí. ¡Listo! Aquí ya llevamos todas las propiedades organizadas. Nada más el solo hecho de escribir todo eso es todo un cuento, ¿sí o no? Porque son como muy operativas. Vamos con la propiedad número 3, la propiedad número 2 me dice, necesito mostrar la propiedad asociativa. Necesito mirar si X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Arranco de unos dos lados, puedo arrancar del lado izquierdo o arranco del lado derecho, o en algunos ejercicios que no tengo ni idea qué ocurre en el lado izquierdo ni ocurre en el lado derecho, para llegar de un lado al otro, trabajo con las dos, hasta llegar a que son iguales o si son diferentes. ¿A qué se les parece eso? Cuando están tratando ustedes identidades, ¿sí o no? Si ustedes veían cómo llegaban de un lado al otro, bacano. De este lado se devolvían, bacano. Y cuando no tenían ni idea, van a trabajar con las dos a ver en qué momento llegaban a la igualdad. ¿Sí o no? Entonces eso mismo estamos haciendo acá. Vamos a una tercera. Como yo ya sé cómo funciona, entonces no voy por uno de los dos lados, por el lado ¿qué? Izquierdo.
La primera vez que yo hice uno de esos ejercicios, casi siempre arrancaba con los dos lados a ver qué era lo que estaba pasando y después escribía los resultados como tal. Es X más Y, definición, más Y más W. Ahora sumo. Entonces mire qué es lo que yo tengo acá, cómo debo organizar para llegar a que es X más Y más W. Pues debo organizar de manera adecuada. ¿Cómo organizo? Pues si yo ya tengo esto, asocio, porque son números reales, como que X1 más Y1 más W sub 1. En vez de tener X2 más Y2 más W sub 2, organizo como X2 más Y2 más W sub 2, hacia hasta llegar a XN más Y sub N más W sub N. Devolviéndome la operación de suma, porque es que recuerden que la suma da en dos sentidos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un vector de componentes x1 hasta xn más otro vector y1 más x1, y1 más w sub 1, y2 más w sub 2 hasta y sub n más w sub n. ¿Quién es este? Él. ¿Y quién es este? Que más w y que lo lista la propiedad número 3. ¿Hay algo raro hasta este momento? Nada. Simplemente tedioso. Vamos ahora a demostrar dos propiedades que considero que son las más importantes en todo nuestro trabajo, que son el elemento neutro y la del inverso aditivo. Casi que en todo conjunto son de las propiedades donde más dificultades se pueden llegar a presentar. Recuerden que el cero como elemento es una invención muy nueva. Ni siquiera los romanos, con todo el desarrollo que tenían, conocían el cero. El vector cero va a ser el vector nulo, el módulo para la suma, o lo que más llaman, no tiene nombres o carácter. En verdad, vector cero o módulo para la operación de suma. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de matrices, la matriz cero, es una matriz que tiene que ser n por n y donde los componentes sean cero. ¿Cómo tiene que ser? N componentes, donde paso cero. Entonces, ojo con lo que intentamos mirar. Y le encontramos un elemento O perteneciente a Rn, tal que para todo X perteneciente a Rn, X hace el vector 0 sea igual a X. ¿Qué pasa en el vector 0? Ya que yo no lo conozco. Yo le pongo unas componentes ahí. Un elemento en Rn, teta 1, teta 2, teta 3, hasta teta sub n. Si usted lo conoce, es más normal que en muchas ocasiones usted dice, no, el vector no lo va a acertar. Simplemente comprueba que funciona. Si no lo sabe, haga esto. Y entonces le hace cumplir la propiedad. ¿Cuál propiedad? Que si X más el nulo, me tiene que dar X. Y resuelve esta ecuación. Miren, X más el nulo me tiene que dar nuevamente ¿quién? X. Hago en el lado izquierdo las operaciones. X más teta 1, X más teta, X sub 2 más teta sub 2, X sub 3 más teta sub 3, hasta X sub n más teta sub n igual a ¿quién? X 1, X 2, X 3, hasta X n. Cuando dos elementos son iguales, cuando tienen la misma forma y son iguales de componente a componente, o sea que la componente 1, x1 más teta sub 1 tiene que ser para x1. Una ecuación, ojo, va a ser una ecuación vectorial a un sistema de ¿qué? De ecuaciones lineales. Y cada uno de estos elementos son números ¿qué? Reales. Lo que usted me está diciendo, todo se sustenta en qué? En las propiedades de los números reales. Empiezo a despejar. ¿Cuánto vale teta 1? ¿Cuánto vale teta 1? ¿Cuánto vale teta 2? ¿Cuánto vale teta sub n? O sea que en verdad lo que tenemos es que todos los teta sub i valen ¿cuánto? Valen 0. O sea que el vector 0 o el vector nulo o el módulo es un vector que tiene n componentes donde todas las n componentes son ¿qué? Son 0. Y para nosotros era normal, si era muy natural. Pero estoy pensando como si no tuviéramos ni idea de quién fuera ese elemento. Ahora, para la propiedad número 5 hay que tener mucho cuidado, y es el siguiente.
La propiedad número 5 no me la pueden llegar a demostrar sin haber demostrado la 4. ¿Por qué? Para la propiedad número 5 necesito saber quién es el vector 0 o el módulo. O sea que antes de probar la 5, me demuestran primero la 4. Entonces ahora sí, me dice, vean, es que yo necesito coger cualquier elemento de Rn, tiene que existir un menos x, que también tiene que estar en Rn, pero no sí, al sumar x más menos x, me tiene el vector nulo que acabo de encontrar. Vamos a mirar esa solución. Voy a asumir que menos x no lo conozco. Lo voy a llamar gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma sub n. Y voy a hacerle cumplir la ecuación, que x más menos x me dé el vector nulo. Yo digo quién es x, quién es menos x, y quién es el vector nulo que acabo de encontrar. Vuelvo y hago la operación de suma. Y monto nuevamente el sistema de ecuaciones. Según el sistema de ecuaciones, ¿cuánto tiene que valer gamma sub 1? Entonces, ya saben, es para el otro lado, y lo que me queda es que gamma sub 1 tiene que ser igual a ¿quién? Gamma sub 1 tiene que ser igual a 0 menos x1, o sea, menos x sub 1. Y lo mismo ocurre con ¿qué? Con gamma 2. Gamma 3, gamma sub n, cada uno de ellos vale menos x sub i. O sea que gamma sub i es igual a menos x sub i. ¿Quién es el inverso aditivo? Menos x1, menos x2, hasta menos xn. ¿Es un elemento de Rn? Claro que es un elemento de Rn. Si x1 es real, pues obviamente su inverso aditivo sigue siendo un número real, por la propiedad de los números reales. Hasta ahí hemos demostrado las 5 primeras propiedades. Ojo que cuando ustedes vayan leyendo, cuando estén viendo el video, que claro que lo que están haciendo ya. Vamos a la propiedad número 6. Y nuevamente la cerradura, pero ahora la cerradura para el producto de escalar. Mire que no aparece ni siquiera que quiera hacer eso con la orilla. Mientras traemos una operación usual de nadie. ¿Quién es alfa por x? Me lo definieron por arriba. Por acá al comienzo me definieron que el producto por escalar era el escalar multiplicaba cada una de las n componentes. Entonces me voy para allá. ¿Será que este elemento, como me lo definieron, será nuevamente un elemento de Rn? ¿Cuántos componentes hay? Hay n componentes. Y cada componente es el escalar alfa por x sub i. Y x sub i es un número real. ¿Sigue siendo qué? Número real. O sea que también es cerrado para la operación de suma. Tienen las dos distributivas. Escalar con respecto a la suma de elementos de, en este caso, de Rn. Suma de escalares con respecto al producto por escalar. ¿Qué operación se hace primero? Si yo tengo que mirar alfa por x más y, primero hago la suma y luego hago el producto por escalar. Seguimos las reglas normales de los signos de agrupación. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es alfa por x1 más y sub 1, alfa por x2 más y sub 2, alfa por x n más y sub n. Cada componente son números reales. Aplique propiedades de los números reales, pero sí, organícelo de tal manera que al final le quede alfa por x1, x2, x3, xn, y otro alfa por y1, y2, y3, hasta y sub n. Esa sería la definición de quién? De alfa por x más alfa por x. No dirá, pero entonces, ¿qué está enseñando este man allá parado? No. Por ahora, que empiecen a memorizar las propiedades y que sepan que todo lo que han estado trabajando ustedes en vectorial o en análisis geométrico era exactamente qué? La estructura de espacio vectorial. Lo mismo ocurre con la propiedad número 8. Revísenla ustedes con calma. Revísenla bien y vamos a la 9 y a la 10. Alfa por beta por x es igual a alfa beta por x. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos primero? Beta por x. Y después aplicamos alfa por beta por x. ¿Qué hacemos? Cada una de esas componentes son números reales. Como son números reales, asocio como mejor me convenga. ¿Cómo me conviene?
Entonces, asociando alfa y beta. ¿Y qué me queda? Alfa, beta por X. Y la última propiedad, 1 por X. Es 1 por X, a 1 por X, 1 x de xn. Si lo multiplica por 1, me queda X, 1 x de x hasta xn. ¿Quién es eso? X. ¿Qué podemos decir en este momento? Que Rn es un espacio vectorial real con las operaciones usuales. ¿Listo? Bien. Les voy a mostrar en el video para que ustedes lo hagan y revisen el ejemplo 6.2. Ese lo van a leer ustedes. Y voy a dejar de compartir y me voy nuevamente entonces a la pantalla y vamos a hacer un ejercicio de esos ejercicios raros, locos que podrían resultar acá. El ejercicio es el siguiente. Sea B igual a R2, donde se define para X de componentes X1 y X2, Y de componentes Y1 y Y2 y alfa perteneciente a los números reales, que X más Y es igual a X1 Y1, X2 Y2 y alfa por X se define como alfa X1, alfa X2. ¿Por qué tienen la bolita? Vi la operación de suma como se ve. La cosa es toda. ¿Cuántas operaciones de suma podría definir en R2? Cantidades de operaciones de suma. Podría yo definir una suma así, que X más Y fuera X1 más Y1 menos 2, X2 más Y2 menos 3. ¿Sí? Yo puedo definir una operación de suma. Ah, ¿esta es la suma usual? No, como era la suma usual, no le pongo esta vaina. Ahora, que esta suma me cuenta con unidad suma, lo más probable es que no, yo no. Pero por lo menos que sepa. Yo puedo definir, o se puede definir operaciones como mejor le convenga. Por lo que les decía, el ejercicio 2 estaba ya, lo revisaran y lo miraran porque era que no iba a ser un espacio vectorial. Entonces acá. Pero verdad que por ejemplo puse libre que no, es cierto. Entonces ya con una que me combina. Ah, la primera que falla terminó y fue pucho y entregó, déjame, no lo primero. ¿Sí? Claro que usted en la mayoría de los textos, cuando está uno aprendiendo esa vaina, le dice que enuncie todas las propiedades que no cumplan. Ya que lo obligan a uno a que las revise todas para que usted se memorice el resto de las propiedades. Pero de verdad, falló una, ya no va a ser espacio vectorial. Muestren si R2 no es es decir, R2 es un espacio vectorial real. Para no estar escribiendo todo eso, voy a simplificar así: R espacio vectorial, y usar los espacios tanto solamente con los números reales, no pongamos más nada, simplemente R espacio vectorial. Bien. Entonces vamos a solucionar. Vamos a hacer el todos acá. Vamos a ver en dónde falla, si es que falla o si se cumple con la resolución.
Yo les diría que no es cierto, pero yo les diría casi que todo un poco donde definan una operación muy extrañas. Normalmente no va a ser espacio vectorial. Digo normalmente, porque existen algunos casos bastante especiales donde con operaciones extrañas sí se cumplen las condiciones de espacio vectorial. Bien, entonces empezamos. Dice la teoría, necesito tres elementos, X, Y, Z. Entonces, sea X igual a X1, X2, Y igual a Y1, Y2, Z igual a Z1, Z2, en R2 y alfa, beta, escalar. Haz lo que me dice acá. Coja dos elementos del conjunto. Perdón, dos elementos del conjunto. ¿Cuál es la primera propiedad? Digo, mirar si X más Y nuevamente será un elemento de R2. En verdad, la propiedad número 1 y la propiedad número 6, uno las debería ver desde el comienzo, yo no, donde le tenía la suma y el producto con escalar. Pero pensemos que no. Es que me definen que es X más Y. Lo están definiendo como si fuera X1 y Y1, X2 y Y2. La pregunta, ¿esto sería un elemento de R2? ¿Cómo será un elemento de R2? Tiene que tener dos componentes. Tengo cuántos. Una o dos componentes. Y cada componente es un número ¿qué? Real. X1 porque es real. X2 porque no es real. Sí. O sea que, ¿verdad? X porque pertenece a R2. Pero dice la primera propiedad. Fue más lo que escribimos que lo que de verdad debe que justificar ahí. Dos. Necesito mirar. Eso no, el punto lo pone así, pertenece a R. Ah, sí. El problema es cuando no pertenezca. Porque falló. Yo no. Ahí sí nada es porque no. Hay una condición en vida si se cumple la propiedad conmutativa. Antes, ¿qué es X más Y? Por definición sabemos que es X1, Y1, X2, Y2. Pero son números reales. Como son números reales, yo puedo asociar, les voy a conmutar como Y1 por X1, Y2 por X2, y eso sería la expresión de quién? De Y más X. Y ya hemos demostrado las dos primeras condiciones. Voy a borrar acá hasta antes de la propiedad número 3. Vamos a decir, alcanzo hasta aquí. Vamos con la propiedad 3. Me dicen que la 3 será en verdad X más Y más Z es igual a
X más Y más Z. Entonces arranquemos con los dos lados. ¿Cómo el arranque? Arranquemos por esto. X más Y. No sería como disparar a 8. No, Ah, porque en la 8 son ¿qué? Son escalares. Pero tienen algo de parecido. Entonces arranquemos con el lado izquierdo. Ah, sí, la estructura es la misma. Y porque acá es asociativa de escalares y acá es asociativa de qué? De elementos en B. Entonces, ¿qué me dice que es X más Y? Por definición sabemos que eso es X1 Y1, X2 Y2. Le vamos a sumar a quién? A Z, que es Z1, Z2. Y volvemos a sumar. Pónganme atención a lo siguiente. Esto es X1 Y1 más Z1, X2 Y2 más Z2. ¿Qué error cometí ya ahí? ¿Qué error cometí yo ahí? ¿Ah? ¿Por qué no es más? No, sí. ¿Por qué? Mira, yo acá definí que la operación de suma tenía que ser ¿qué? Multiplicar componente a qué? A componente. Yo acá, el error que estoy cometiendo es que esto es la primera componente de esta por Z1. La segunda componente de esta por Z sub 2. Yo tengo que permanecer con mi operación de suma que me están entregando. ¿Sí? Ah, bueno, ya esos son números reales, ya esos son como me convenga, X1 por Y1 Z1, X2 por B. Ah, la suma de los elementos como productorías para todos. para cuando cada vez que aparezca esta vaina, sumas así, como estoy diciendo. ¿Sí? Puede que, como les decía, yo puede que haya definido la suma diferente, inclusive lo hubiera definido así. Sí, antes cada vez que aparece una suma, no solamente multiplica el componente, sino que le suma uno. Y en la otra le resta ¿qué? Resta uno. Usted va a seguir esa regla. ¿Por qué a ustedes les da a veces duro esta parte de espacio vectorial, digamos los que están repitiendo? Porque ustedes, no, eso es como les da la gana. ¿Sí? Y usted no quiere seguir reglas, no, es el la regla que sigue esa. ¿Sí? Es eso no más. ¿Cómo? No, pero es que eso operación, digamos, es relativamente básica, no tiene nada. Esa es la ventaja de la matemática, uno cuando la está explicando, a veces conmigo, con un cambio ahí. ¿Qué han visto ustedes nuevo en este curso? Nada, la estructura de la matriz. El resto, todo lo mismo, los arreglos de números reales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues acá lo que tenemos es X1, bueno, no, pues más bien acá abajo, acá lo que tenemos es X1, X2 más Y1Z1, Y2Z2, y esto sería aquí X más Y más Z. Y hemos comprobado la propiedad número 3, que en verdad sí se conmuta. Vamos para la asociativa. Bien. Para la asociativa se tiene lo siguiente. Será, vamos para el elemento neutro. Vamos, sea el nulo
el elemento de componentes θ1, θ sub 2, perteneciente a R2, al que X más el nulo me dé X para todo X perteneciente a R2. Necesito resolver esta ecuación, saber quién es el elemento neutro. Pregunta, ¿alguien sabe quién será el elemento neutro? Para R2, con esa operación de suma. Cero no. Listo. Cuando uno tiene esa duda, utiliza ¿qué? Esa para encontrarlo. Si usted lo tuviera con claridad, simplemente mira si es el elemento X más su elemento que encontró, le da ¿cuánto? Le da X. Yo asumo en este momento que no tengo ni idea. Entonces, vamos a resolver esa ecuación. X más el nulo, que sea igual a X. X1, X2, más mi nulo que es θ1, θ2, tiene que ser igual a X1, X2. Esto es equivalente a decir que X1, θ sub 1, X2, θ sub 2, tiene que ser igual a X1, X2. Y esto, ¿a qué equivale? Es decir, que la componente X1, θ sub 1 es igual a X1, que X2, θ sub 2 es igual a X2. Luego, ¿cuánto vale θ1? θ sub 1 es igual a 1 y θ sub 2, ¿cuánto vale? Por tanto, ¿quién es el elemento neutro o el vector cero? Porque el profesor se durmió, por eso no más. Por tanto, el nulo es eso. Esto será un elemento de R2. Es un elemento de R2. Y es un elemento de ¿qué? De R2. Usted mire que el nulo va a depender de qué? De la operación con que estemos trabajando. Cuando hay unas operaciones usuales, uno está pensando en el cero, sí. Pero ojo que no necesariamente tiene que ser él. Lo más seguro es que el tiempo nos sigamos trabajando. Sí. No, si usted me dice, vea, sea el nulo, vamos a hacerla como de otra manera, ¿sí? Otra forma. Digamos que sea el nulo, usted dice, vea, yo sé que es este, ¿sí o no? Un elemento que está en ¿dónde? En R2, entonces haga la suma de quién, de esa más el último, o sea, de X1, X2, más 1, 1. Eso es igual a quién? A X1, X2 y que me da qué. Le dio X, antes sí. Se puede hacer así o como lo hicimos acá. ¿Por qué le muestro esta más larga? Haciéndole énfasis en lo siguiente, de pronto yo no tengo la claridad en el momento de cuál es mi elemento neutro, ¿sí o no? Si la tengo, de una. Sí, claro, esta ecuación de números ¿qué? Reales. Es mejor números reales común y corriente. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Pero qué te traigarías de todo? No, o sea, él dice que por ejemplo, me imagino que en el quiz hay sistemas de ecuaciones más grandes, ¿no? Sí. Entonces, yo me salto como que despeje el sistema y ya puedo decir una vez cuánto vale. ¿Sí entiendes? Pues ahí pasaría X1 a dividir a X1 y daría 1, ¿cierto? Entonces yo como que esos pasos me los puedo saltar. Sí, eso no los saltamos acá. Sí. Lo que estoy hablando, de esto habría algo que se saltaría usted. No. Lo que usted se pueda saltar es inmediato, pues, es muy claro. Pero tenga en presente que
que se va a saltar. Y lo más probable, según lo que se está viendo, es que vayan a salir sistemas de ecuaciones, ¿sí o no? Porque se necesitan sistemas de ecuaciones. Porque van a haber problemas más adelante, todavía no, pero más adelante, donde usted necesita resolver los sistemas de ecuaciones. Con Gauss-Jordan Gaussian. Y ahí va a ser más su habilidad. ¿En qué sentido? En algunos problemas yo no necesito saber la solución, sino saber el tipo de solución. Utilizo qué? Gauss. Y en otros necesito exactamente la solución. O depende de la necesidad que usted tenga. En otras ocasiones, inclusive, determinantes. Porque yo necesito la solución como tal, sino el tipo de solución y el determinante que me lo da. Porque a veces todos los sistemas son homogéneos y un sistema homogéneo tiene dos opciones nomás, o es única o son infinitas, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si el determinante es diferente de cero, la única solución cuál tiene que ser la trivial. Entonces, todo va a depender de sus cosas. ¿Usted cómo lo va a interpretar? La propiedad número 5. Entonces, ¿qué me dice la propiedad número 5? Ah, para X perteneciente a R2 existe menos X. Existe menos X de componentes gamma 1, gamma 2 perteneciente a R2 tal que X más menos X sea igual a 0. Ah, mire. Entonces, vamos a entrar a resolver esa ecuación. X más menos X igual a 0. Entonces, ¿qué tengo acá? X1, X2 más menos X, que he dicho que llama gamma 1, gamma sub 2 igual a nulo 0, 0. La barré. ¿Por qué? ¿Por qué la barré? Casi entiendo ya el crédito que se va con el muñequito del carro, en la cabeza que sí. ¿Por qué la barré? Ah, el elemento neutro que hemos encontrado fue ¿quién? Fue 1, 1. Esto es 1, 1. Hagamos la operación. Esto es equivalente a decir que esto es x1 gamma 1, x2 gamma sub 2 igual a 1, 1. O sea que tengo una ecuación. ¿Qué ecuaciones tengo? Que x1 gamma 1 es igual a 1, que x2 gamma sub 2 es igual a 1. ¿Sí? Por tanto, gamma sub 1 es igual a 1 sobre x1, gamma sub 2 es igual a 1 sobre x2, así que menos x es igual a 1 sobre x1, 1 sobre x2. Pregunta, ¿esto siempre pertenece a R2? ¿Ah? Racionales, reales, sigan. Sigan. Falta una cosita. Y acá es donde me dice, ¿ustedes cómo hacen para ver cálculo y no ver esto? Diga, diga. Ah, pues vale. Ojo. Esto no siempre pertenece a quién, a R2. ¿Por qué? Miren cómo empieza. Para X perteneciente a R2, X es cualquier elemento en R2. Un elemento de R2 puede ser que X1 y X2 sean ¿qué? Sean 0. Yo digo que para cualquiera que sea X en R2 exista menos X. Pero resulta que esto no siempre está en ¿dónde? En R2. Porque si X1 o X2 es 0, no está en R2. Es un detalle. Ojo con esto.
A veces uno se eleva en los ejercicios, se eleva un punto por el simple detalle como esto. No poner en la cabeza que x1 y x2 pueden ser 0. Esto no pertenece a R2 si x1 o x2 son 0. Luego, para todo x perteneciente a R2, no existe menos x perteneciente a R2. Ah, bien, ahora sí, continúe. R2 con estas operaciones no es un espacio vectorial. ¿Es ese espacio vectorial con las que? Con las usuales. Con estas, no. Mujer, ¿continuamos o no continuamos? ¿Continuamos o no continuamos? ¿Qué pregunta me está haciendo ahora? Continuamos. Pero usted no va a hacer eso que dígame todas las que En la tarea de Proposini. Ah, Luego, R2 no es un espacio vectorial con estas operaciones. ¿Listo? pues que si no es ¿Qué? 5. No. Pues la menos x es igual a gamma. muy bien. ¿Cuál? Gamma. Gamma 1, gamma 2. Póngale R1, R2. No tiene que ser. Una cosa es lo que yo diga, otra que aparece lo que estoy allá, pero es R1, R2.
Bien, entonces, voy a tener un momento. Lo que acabamos de hacer está en este documento también. Entonces, cuando estoy grabando el documento, la pantalla del documento, este está. Ahora lo voy a compartir. El de inversas. El de inversas te los compartí. Y cuando terminemos base y dimensión, viene adelante todos los que compartir. Eso ya está publicado. Está acá, mire, el elemento neutro, todo, ¿sí? Para que sepan pues. El ejemplo 6.4, ojo, el ejemplo 6.4, lo van a estudiar ustedes. Pongan atención para que lo vean. El 6.4. ¿Cuánto punto va a trabajar? Es un n. Dice que son todos los polinomios en una variable de grado menor o igual a n. ¿Sí? Vamos a estar grabando en el documento, en el video. ¿Sí? Va a quedar. Eso estamos en el minuto 21. Más o menos para caer el minuto, mira ya. ¿Qué necesita? Mire. Para un polinomio P y para un polinomio Q, donde todos los coeficientes son números reales, en una escalar alfa se define la operación de suma de la siguiente manera. ¿Cómo es que se suman elementos? ¿Cómo se suman polinomios? Sí, hazlo en trigonometría. No, pues, no sumar polinomios. Se suman con términos semejantes. Si no, términos constantes, se suman los términos en X, se suman los términos en X2, hasta se suman los términos en X a la N. O sea que en esencia, piensen, eso es como sumar componente a componente, no. ¿Sí o no? O sea que de alguna manera, polinomios y RN, la vaina debe ser la misma cosa. En verdad debe ser así. Es más, los que están en sistemas, cuando trabajan polinomios, no los trabajan como polinomios, los trabajan como si fueran arreglos, como si fueran elementos de RN. Hacen todas las operaciones allá y al final le muestran a la persona, es el polinomio, pero ya, es una representación, pero impermanente para esos arreglos. Y el producto por escalar, ¿cómo se hace el producto por escalar? Pues el escalar multiplica cada uno de los de los coeficientes. Resulta que el conjunto de los polinomios donde se define esa suma y el producto por escalar me cumple los 10 axiomas. Entonces ustedes la van a ir a revisar en su casa con toda la calma del caso. Me van a mostrar quién es el elemento neutro, ¿sí? Me van a después mostrar cuál es el inverso aditivo. Pues ya vamos a estudiar por quiz. Después me van a mostrar acá el producto por escalar, distributivas, elemento neutro para el producto por escalar. Sí, se termina cumpliendo. Se termina cumpliendo todo. Todo lo que es. Es que nosotros en verdad acá vamos a tratar 3 conjuntos especiales. Elementos RN, polinomios y la pregunta crucial, las matrices que cumplen los 10 axiomas. Las matrices que cumplen los 10 axiomas que tenemos ahí. Y esa propiedad la miramos por allá de como 2 meses. Esos son los 3 puntos que vamos a trabajar acá en este curso. Hay un curso que le sacamos entre comillas el cuerpo, y esa es de las funciones. ¿Y por qué le sacamos el cuerpo? Ustedes ya están manejando el doble cálculo. Y a medida que vamos avanzando acá, les voy diciendo qué relación tiene eso con el cálculo. Les voy a mostrar este otro, el ejemplo 6.5, para que lo revisen allá. No se los puedo dejar para que lo lleven, pero sí por lo menos se les quede en el video. Y porque ese conjunto no va a ser un espacio vectorial. Para que lo revisen allá.
con todo, como le digo, con toda la calma del caso. Solamente digamos el taller para jueves. Algunos formatos, pues, para el lunes, para el domingo a medianoche creo que está. Miren este de tripletas. ¿Cómo se está haciendo la suma usual, sí o no? Miren, x más de prima, y más de prima, z más z prima. Pero el producto por escalar está raro, ¿sí o no? Sí, está raro. Es un alargamiento en x. Eso en geometría se conoce simplemente que lo otro da igual que va a ser una expansión sobre el eje x. Y mira si cumple las dos propiedades. Pues resulta que acá hay algo bien particular. Las primeras 5 ni siquiera se las voy a demostrar. ¿Por qué? Las primeras 5 se cumplen. Y revisen por qué. Empezamos con la 6, la 7, la propiedad número 8, y la propiedad número 8 parece que esa vaina falla. Revísenla muy bien. Y para terminar entonces la sesión de hoy, un par de teoremas de unicidad. Sea de un espacio vectorial y x un elemento en D. Entonces el número siempre tiene que ser como valor. ¿Cómo así? Si alguien quiere un No, pues no me lo clasifique de esa manera. Pueden haber muchas más cosas. El vector nulo en un espacio vectorial es único. 2. El inverso aditivo para todo x perteneciente a B es único. En nuestro vectorial el inverso y el neutro son elementos únicos. ¿Qué creen ustedes que me dé 0 por x en un espacio vectorial? Me va a dar el vector 0. 2. Alfa por el vector 0, ¿qué va a dar? El vector 0. 3. Si usted tiene alfa por x y eso le da el vector 0, ¿qué puede concluir entonces usted de eso? Alfa es 0 o x es el vector 0 o ingrese ahí. Y 4, ¿qué pasa con el inverso aditivo en un espacio vectorial? En un espacio vectorial el inverso aditivo siempre se consigue multiplicando por 1 a x. Si alguna propiedad es falsa, lo que estamos diciendo es que el conjunto no es un espacio vectorial. En algunas ocasiones esta propiedad número 4 es la que nosotros siempre hemos utilizado para encontrar el inverso aditivo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por cuánto? Por menos 1. Y que hemos todo siempre funciona. Si eso siempre funciona, ¿en dónde? En espacios vectoriales. Si no es espacio vectorial, esto nunca va a funcionar. Como sé que algunos todavía no han conseguido un libro de lineal de espacios vectoriales o algo donde tengamos esto, les voy a seguir mostrando el resto de este documento para que vayan y lo miren. Y sobre todo miren la parte de ejercicios. Hay acá alrededor de 19 ejercicios. No pásenlos todos, pero por lo menos saber qué cosa le van a preguntar. Un ejercicio que les voy a poner en la tarea es este. El 6.4. Es un ejercicio que les voy a poner. Otro que les voy a poner es el ejercicio 6.9. Los dos ejercicios que les voy a poner son espacios vectoriales.
Mire la operación, mire cómo se está viendo la 6.9. Una cosa extraña, y es importante punto que cumple los 10 axiomas, para que lo tengan presente cuando lo vayan a hacer. Y es y esta vaina que repercute y funciona. Bien, hay más ejercicios ahí. Este inclusive es pensado en el cálculo, el 6.14 también es pensado en el cálculo. Y estos ya son... ¿Ah? Es que me decía igual a Es un espacio que hay que es un espacio de claro, ¿no? Digamos todas las funciones, y cuando la evalúen en cero, hagan 1. ¿Qué significa? Son todas las funciones que pasan por el punto 0, 1. 0 es espacio vectorial. Por eso, pero mire a lo que estamos llegando. Ya no estoy pensando solamente acá en matrices, en el núcleo de Venn, también estoy pensando en funciones. Y quiero que entiendan a ver que eso es transversal a todas las materias. Así como algunos ya saben que más adelante esto les va a servir mucho en economía en otras áreas, también sirven también los cálculos. La próxima sesión arrancamos con lo que son los subespacios vectoriales y aterrizamos un poquito más. Ahí ya no vamos a trabajar con nada de operación extraña, todas son operaciones las usuales. Fue la primera sesión de clase. fue. Desde algo 8 días, la primera vez que yo decía. Pero cuando yo di algo de haremos de media hora, 20 minutos de clase y arrancamos después. Eso es martes. Yo pensé que era el jueves. No. ¿Qué? ¿Jueves? Es el martes. Martes. Sigan pensando que algo de si lo que pasa es llegar acá y Ay, embalados. pero se ven